Con la batalla de Wellington iniciamos esta tercera parte de la historia de Beethoven. Recordemos que está viviendo un periodo extremadamente depresivo. Su sordera empeora. Tiene el episodio con la amada inmortal, un amor imposible, un amor que lo lleva también a un estado de depresión casi suicida. ¿Por qué citamos la batalla de Wellington? La batalla de Wellington es un episodio de la historia en el cual las tropas de este personaje detienen en España el avance de Napoleón. Es una batalla muy importante que va a ser, digámoslo así, eh, recreada a través de una obra de Beethoven llamada justamente La Batalla de Wellington, Opus 91. En 1813, en el estreno de la Sinfonía número 7 y la Batalla de Wellington, aparece una vuelta a la fama de Beethoven. Esto es importante reconocerlo porque pensemos que Beethoven estaba destrozado anímicamente. Y aparece el estreno de estas dos obras, una obra, particularmente la Batalla de Wellington, que lo vuelve a resucitar a la fama, vuelve a renacer, digámoslo así. Una pieza patriótica antinapoleónica que tiene intertextos también a diversas canciones patrióticas austriacas y que va a representar una fama muy importante para Beethoven. ¿Sí? También revive la ópera Fidelio, ¿sí? También llamada Leonor, única ópera, y se estrena en 1814 la octava sinfonía. ¿Sí? La séptima, por ejemplo, al estar en este contexto de la batalla de Wellington, va a tener una recepción muy, muy importante. Inclusive el segundo movimiento, durante vida en el compositor, se interpretaba solo. Era muy famoso el segundo movimiento de la Sinfonía número 7, que invito a que lo escuchen, el Allegretto. ¿Sí? De la octava sinfonía también continúa con una serie de tópicos que tienen que ver con el entender a Beethoven como un compositor para compositores. Esta época es muy importante porque representa grandes ganancias monetarias para Beethoven. Es el mejor año de Beethoven, los mejores años de Beethoven son estos. Solo, no tanto por su fama, sino porque todo este aspecto musical que nos regala, pues va a ser muy importante. Sin embargo, esto no va a durar mucho. Lastimosamente, empieza una historia de debacle entre 1815 y 1818 debido a diversos factores en realidad. Un primer factor va a ser que Beethoven se va a empecinar en componer obras de un carácter netamente patriótico, pero que no tienen substancia artística. Aquí hay algunas, son obras pequeñas, ¿sí? Son obras que no tienen mucha fama en realidad. Otra segunda causa va a ser la falta de interés por buscar estilos nuevos musicalmente hablando. Recordemos que en esta época aparecen a ver varias innovaciones a las cuales Beethoven mira con desdén. Va a haber un renacimiento del estilo clásico de cara con los compositores Franz Schubert, que va a ser próximamente fan de Beethoven, Louis Spohr, violinista, e Ignaz Moscheles. Va a haber el nacimiento de un importante género romántico operático, el bel canto, del cual Beethoven va a decir el espíritu frívolo y sensual de los tiempos, es decir, desdén al bel canto. Y aparece este protorromanticismo alemán de carácter gótico también con las óperas de Carl Maria von Weber, a las cuales también va a mirar con desdén Beethoven. Es decir, Beethoven no está actualizado con la movida musical vienesa de finales y principios ya básicamente del siglo XIX. Otra causa de este debacle va a ser la muerte o el abandono de varios patronazgos, naturalmente por la muerte natural de muchos y el abandono de algunos porque se van de la ciudad, se van de Viena. El deterioro del oído continúa su descendimiento, digámoslo así. Recordemos que queda clínicamente sordo en 1818 y aparece una humillación constante a él en público, como por ejemplo en 1815 va a ser su última actuación en público como pianista y básicamente por terquedad va a continuar dirigiendo, inclusive hasta 1824 en la novena sinfonía va a continuar dirigiendo, pero obviamente sin llegar a un éxito musicalmente hablando. Otra causa es que empieza a ser percibido como loco. Beethoven, por ejemplo, y esto hace parte también de su personalidad, de loco, digámoslo así, se consideraba hijo ilegítimo del rey de Prusia
y hasta 1827 nunca lo llegó a negar públicamente. ¿Sí? Eso es importante. Y muy importante también, y última causa de este debacle, va a ser la pelea legal por su sobrino Carl. Eso es una telenovela. Esta parte es una telenovela. En 1815 muere Caspar, su hermano. En ese año Beethoven reclama a su sobrino y lo rescata, entre comillas, de Johanna, la esposa viuda ahora de su hermano. En 1816 gana la custodia. Sin embargo, Carl no quería estar con Beethoven. Prácticamente lo detestaba, ¿sí? Esto lleva a que Beethoven envía a Carl a un colegio privado para jóvenes, ¿sí? Y inclusive llegue a pensar que Beethoven asesinó a su hermano, o sea, pura delirio de persecución. En 1818, Carl huye hacia su madre, o sea, se escapa del colegio para huir con su madre. En 1820 se da el caso por cerrado y se reconoce a Beethoven como el único guardián. Y finalmente Johanna se casa de nuevo y tiene una hija. Más tarde, Carl va inclusive a intentar suicidarse. Sabemos que no lo logró, se disparó en la cabeza mal, lo cual lleva a que el tipo se salve y continúa su vida lejos de Beethoven, huyendo de Beethoven dado a este incidente. Es decir, es una, esto da para una ópera inclusive. ¿Sí? Sin embargo, en este periodo podemos hablar de que aparece un pequeño renacimiento en 1818, un renacimiento desde el campo compositivo. Curiosamente, cuando Beethoven está en lo más bajo anímicamente, depresivamente, es cuando compone lo mejor que nos ha legado. Por ejemplo, esta época es la sonata Hammerklavier. Resulta que una compañía inglesa le regaló el teclado, un prototipo de pianoforte que tenía más volumen y resonancia que los pianofortes de su época. Recordemos, el pianoforte no es un invento del siglo XIX, es un invento que inclusive llegó a conocer Johann Sebastian Bach. Sin embargo, fue avanzando técnicamente y en este momento aparece este martillo, este teclado de martillo, perdón, en el cual tiene mayor potencia que los pianofortes de su momento, ¿sí? Esto lleva a Beethoven a componer la que es la sonata más importante de su haber pianístico, ¿sí? Es la sonata más larga de todas. Incluso, básicamente, la tercera y la octava sinfonía son las sinfonías más largas en comparación con las otras obras, ¿sí? La novena también. Entonces es una obra bastante extensa. Solo Liszt fue el primero que llegó a tocarla con digámoslo así, decentemente, por así decirlo, ¿sí? Una sonata que demanda mucho, muy importante, muy importante. Naturalmente aparecen las últimas tres sonatas que también son muy, muy importantes para piano, la 109, la 110 y la 111. Y naturalmente otras obras como la Misa Solemnis, las variaciones de Abeli y la novena. La novena surge básicamente porque una treintena de figuras líderes de Viena escriben una carta pidiendo a Beethoven que estrene la novena sinfonía en la ciudad. Saben que la está escribiendo y le piden que la estrene en la ciudad. Esta se estrena el 7 de mayo de 1824 en el Teatro Karl-Nertor de Viena, donde aparecen otras obras, ¿sí? La consagración de la casa, obertura, y el Kyrie el Credo y el Agnus Dei de la Misa Solemnis. La sinfonía es un paradigma de sinfonía de aquí en adelante. Es la sinfonía que va a ser referente de todos los compositores de aquí en adelante, incluidos naturalmente Schubert, Brahms, Bruckner y hacia el siglo XX naturalmente Mahler, Prokofiev, Shostakovich. ¿Sí? Va a ser un referente para todos estos grandes compositores de sinfonía. La sinfonía es una sinfonía coral. Recordemos que en la parte final aparece un texto de Schiller, el himno de la alegría, el cual seguramente, naturalmente, todos conocemos. Es una sinfonía que es de una potencia única, es única en el repertorio, no tiene ningún precedente, no tiene ningún, inclusive, antecedente naturalmente, ¿no? Es muy importante. Con esto llegamos básicamente a los últimos años de Beethoven.
¿sí? En el año 1827 él muere. Aquí tenemos una máscara mortuoria hecha en la fecha de su fallecimiento. Su fallecimiento fue acompañado por muchas figuras importantes en Viena. Pese a que se reconocía su difícil temperamento, fue reconocido como un gran compositor en vida también. ¿Sí? Estos últimos años implican la desintegración, como mencionaba, de la relación con Carl. Carl intenta suicidarse, lo cual lleva a que Beethoven entre en una depresión aún mayor y que se dedique básicamente a la escritura de cuartetos, dentro de los cuales obviamente el más importante es el 133, que tiene la gran fuga. Es una obra también indiscutiblemente magnánima en el repertorio de Beethoven, muy difícil de interpretar, dadas sus condiciones técnicas. Es una obra, una gran obra del compositor. Así pues, con esto finalizamos esta historia de Beethoven, que espero pueda permitirnos observar y darle una importancia más de la que ya tiene a tan gran compositor. Por último, quisiera hacer un pequeño repaso de los opus del compositor. ¿Sí? Aquí tenemos una pintura hecha en 1901, naturalmente hecha sobre la imaginación de Beethoven. Y los opus, básicamente las obras, las principales obras que aparecen en cada momento de nuestra tabla que vimos al inicio. En la infancia, las sonatas para piano, Werke One Opus Sal 47, el concierto para piano en mi bemol mayor. En 1789 nace un compositor con la cantata por la muerte del Kaiser, primera composición relevante. Sus opus 1 y opus 18 y la sinfonía número 1 en Viena, las sinfonías 3, 4, 5 y 6 y los cuartetos medios y la misa en do mayor del periodo heroico, la vuelta a la fama con las sinfonías 7 y 8, la Wellington's Victory y Fidelio. En la época de debacle, un momento en el cual no tiene obras relevantes, y un renacimiento, digámoslo así, un tercer renacimiento, si lo entendemos luego el periodo heroico y la vuelta a la fama, con la Hammerklavier, los opus 109, 110, 111, la Misa Solemnis, las variaciones de Abeli, y los últimos años con la Sinfonía número 9, los cuartetos y la Grosse Fuge. Con esto, pues, ahora sí, finalizamos esta historia de Beethoven.